Es un terrorista, es un asesino, nada más. Ella apoya, Rojo. Rojo, bájate, Rojo. Fuera, terrorista, fuera. Bájate, terrorista, bájate. Acá no vas a engañar a la gente, terrorista. Bájate, Rojo. Esto ocurrió en un vehículo de transporte público. Un hombre vistiendo un polo rojo subió a una cúster para hacer propaganda terrorista. Tú eres el único que te apoyas. Acá ella apoya, Rojo. Rojo, bájate, Rojo. Para terminar. Nadie te ha escuchado, Rojo, terrorista. Los pasajeros, que se encontraban visiblemente fastidiados con su presencia, no le dejaron hablar y lo botaron del transporte público. Engáñate tus pulpines. Bájate. Bájate, terrorista, bájate. Bájate nomás, soy terruco, bájate. Vas a salir en las redes, terrorista. Vas a salir en las redes, vas a ser terrorista. Rojazo. Va a bajar un terrorista. Espérate un momento. ¡Bájate, Ruco! Un hecho similar le ocurrió a Maritza Garrido Leca, la ex condenada por terrorismo. Llegó con un familiar hasta una clínica de la capital. Fue su primera aparición pública desde que salió de prisión el pasado 11 de septiembre del 2017. Como se ve en las imágenes, ante el hostigamiento de algunas personas, Garrido Leca tuvo que retirarse del lugar. Marixa. Peter Cárdenas, ex cabecilla del MRTA, quien salió en libertad en el 2015, hace su vida como cualquier otro ciudadano, como se ve en esta fotografía. En el 2016 expresó sus intenciones de hacer política en nuestro país e incluso apoyó a algunos partidos políticos en las pasadas elecciones. Así como él, varios senderistas que cumplieron condena por terrorismo tienen la intención de incurrir en la política. Y nadie, por supuesto, de nosotros quisiera ver a las personas que han ido siendo liberadas después de haber cumplido condenas por terrorismo, Marta Huatay, Garrido Leca y otras más. No quisiéramos verlas ocupando cargos o candidateando y haciendo política en campañas electorales. Magistrada Luz Pacheco, estamos en todo caso hablando de una sentencia del Tribunal Constitucional que devuelve los derechos a los terroristas rehabilitados previo pago de la reparación civil, ¿no? Y usted nos está exponiendo los argumentos, pero han tenido también en consideración que en el Perú tenemos un sistema penitenciario muy frágil que realmente no permite finalmente la rehabilitación de quienes pasan por la prisión, por la cárcel, pasan por los años que después de haber cometido los delitos. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero entonces tendría que hacerse para todos los que han cometido delitos dar la misma norma. Lo que no parece conforme a la justicia es que a unos sí se les rehabilite y a otros no, cuando han cumplido las mismas condiciones, ¿no? Es la igualdad que tenemos ante la ley. Ahora, lo que se puede estudiar, y es el Congreso tendrá ese deber, de poner a lo mejor más exigencias para la aprobación de ciertos partidos políticos. Yo lo que veo al menos, me parece a mí personalmente, como ciudadana, que un partido político que tiene la violencia como método a través de la lucha de clases, no tiene un ideario conforme a nuestros valores constitucionales. De acuerdo. Señora Luz Pacheco, permítanos ir a una pausa, después de la cual quisiera preguntarle en relación a la sentencia que han adoptado el mes pasado por unanimidad, ¿a qué llaman ustedes terroristas rehabilitados? ¿Cómo que se define ese concepto? ¿Cómo podemos estar seguros que están rehabilitados en el sentido de poder insertarse en la vida social e institucional, que es lo que han decidido que corresponde con un terrorista rehabilitado? La doctora Luz Pacheco, quien ha venido a explicarnos por qué han votado por unanimidad una sentencia que declara inconstitucional una ley que prohibía la postulación a elecciones de terroristas rehabilitados. Entonces, cabe preguntarse a qué llaman, bajo qué condiciones se puede considerar que un terrorista, alguien condenado por delito de terrorismo, sea un ciudadano rehabilitado y, en consecuencia, con derechos a participar en las elecciones. Bueno, los requisitos están establecidos en la ley. Señale que son dos: cumplir la condena y, por otro lado, pagar la reparación civil. Solamente esos dos. Nada más, no es automático. Mostrar arrepentimiento. Justamente cuando fue la audiencia, yo le pregunté al doctor Crespo, que era el abogado que informaba, le hablé en el campo de la resocialización sobre el arrepentimiento. Entonces se quedó pensando y me dijo: doctora, no hay ninguna ley que obligue al arrepentimiento. Entonces, eso indica que difícilmente, a lo mejor una persona que está convencida de esto, de fondo esté arrepentida y su rehabilitación sea real. Pero nosotros tenemos que hacer que se cumplan las leyes.
¿qué es ahí? ¿Cómo nos podemos defender, por decir así, de una persona que aparente está rehabilitada y no lo está? Pues tenemos muchos medios para denunciar, como está pasando ahora. He leído en algunas noticias que entre la gente que está moviendo estas acciones violentas hay algunos que han sido condenados por terrorismo y que eran de Sendero Luminoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a denunciarlos. Y entonces irán a la cárcel. Si es que hacen apología del terrorismo, que hemos dicho que es constitucional, ellos decían que ese delito no existe, era muy vago, que es diferente a la apología, que es alabar a una persona que ha sido condenada por terrorismo o alabar los actos violentos. También hemos dicho que estas personas cometen un delito si es que instigan al terrorismo. Son dos acciones distintas. Entonces, si una persona que ya ha sido rehabilitada vuelve a caer, ya sea en apología, instigación o un acto terrorista, pues el camino es muy claro, se le vuelve a apresar para que sea juzgado. Sí, pero respecto a los que han cometido delitos y crímenes terroristas, supongamos a alguien que ha participado en el asesinato, en las bombas de Taratas, en las bombas de lo que fuera, sale libre, postula y es elegido congresista. Tenemos que acostumbrarnos a que ese señor que está vinculado con las violencias peores que conocemos en la historia de nuestro país, dicte leyes. Y puede suceder que él tenga que sesionar junto a personas que son víctimas, como hay también en el Congreso. Es un poco chocante, ¿no? Totalmente chocante, pero yo creo que eso no es una regla de tres. Es decir, que estén rehabilitados no significa que necesariamente vayan a estar en la vida pública, ni que necesariamente los vayamos a elegir. Entonces, la responsabilidad es de todos. Si queremos una democracia madura, tenemos que apostar por la educación, por el conocimiento de las leyes, y no por poner trabas sencillas a través de discriminaciones. Entonces, yo no creo que porque una persona ha sido rehabilitada con un pasado sumamente violento y que su perfil no corresponde al que tiene que dirigir un país o una región o una alcaldía, vaya a ser elegido por los peruanos. Tengo yo esa esperanza. Doctor. Puntualmente el doctor Lucas García, que está conmigo, denunció este fallo que considero indignante. Es un fallo que propone, entre otras cosas, que los sentenciados por terrorismo, que hayan cumplido sus penas, puedan candidatear, fundar sus partidos políticos, entre otras cosas. También está conmigo el general Marco Miyashiro. Les doy la bienvenida. Buenas noches, Diego. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Lucas, partamos con esta denuncia que has hecho tú para que nos explique qué cosa es lo que dice exactamente el fallo. Yo tengo que la fase resolutoria, pero ¿qué es lo que dice? Correcto. A ver, esta es una sentencia del Tribunal Constitucional que fue publicada el 1 de diciembre del año 2022, antes de la caída del gobierno de Pedro Castillo. Es una sentencia muy larga, 94 páginas, por eso probablemente ha pasado desapercibida, y la sentencia declara inconstitucionales 3 normas. En primer lugar, una norma que decía que los sentenciados por terrorismo rehabilitados no podían postular en elecciones municipales, regionales o generales. En segundo lugar, declara inconstitucional una norma que dice que los sentenciados por terrorismo rehabilitados no pueden fundar partidos políticos. Y en tercer lugar, declara inconstitucional una norma que establecía que los sentenciados por terrorismo no podían trabajar en el Estado. Es decir, hoy en día, gracias al Tribunal Constitucional, los excarcelados de delitos de terrorismo, si han pagado su reparación civil, si han hecho su trámite administrativo de rehabilitación, pueden fundar partidos políticos, pueden trabajar en el Estado, pueden ser congresistas, alcaldes, regidores, presidentes regionales, etc. Entonces, es una sentencia lamentable y hay que tomar en cuenta que ha sido adoptada de manera unánime por el Tribunal Constitucional. No hay ningún voto en contra. Todos los magistrados del TC han votado a favor, con el disclaimer que el magistrado Augusto Ferrero no firmó la sentencia. Entiendo, por motivos de salud, él no participó en el caso. Pero los otros 6 magistrados, todos han emitido esta sentencia a favor de Movadef. Y el abogado del caso, el abogado que planteó el caso, es el abogado Alfredo Crespo, ¿no? Conocido por ser el abogado permanentemente de Movadef, ¿no? De Sendero Luminoso. Y el abogado Guimay Guzmán también. General, ¿cuáles son las implicancias que usted consideraría relevantes mencionar, sociales y políticas de esto? Yo lo veo sumamente grave. Tener en cuenta que cuando se produce el primer atentado fue quema de ánforas. Es decir, se quemaron las ánforas electorales que representan el derecho democrático del ciudadano para elegir a sus autoridades. Segundo, ¿quiénes participaron ahí? Los alumnos de la escuela aplicativa de la Universidad de Huamanga. Es decir, sector educación. Y hemos visto que a través de la educación se trata siempre de convencer a los jóvenes para que se integren a esta banda de criminales terroristas como fue Sendero Luminoso. Pero recordar también que cuando cae a Ismael Guzmán, él hace la seña, lo que está acá nunca muere. Y eso es sumamente grave, porque a fin de cuentas, ¿cómo se rehabilita a un delincuente? A través del sistema del Instituto Nacional Penitenciario. Sí. Ahora, ahí me está dando pie la siguiente pregunta, porque es para ambos en realidad, porque quiero saber qué entienden o qué entendemos en este léxico que estamos manejando por rehabilitado, porque a mí me cuesta mucho creer que las cárceles del Perú cumplan un rol resocializador, como he dicho en el editorial, desde ahí algunos coordinan secuestros inclusive. En el derecho penal peruano, el rehabilitado es la persona sentenciada
que es excarcelada por culminar su condena y que paga su reparación civil. Es decir, no se evalúa si está arrepentido, si se volvió bueno, no se evalúa nada. Basta que termine su pena y que pague para ser rehabilitado. Es verdad que la Constitución habla de la rehabilitación como un derecho, pero todos los derechos tienen límites. Y la persona que ha participado en una organización terrorista, desde mi punto de vista, no debe tener derecho a una rehabilitación absoluta, porque el derecho a la rehabilitación se pondera con otros derechos. La seguridad de la nación, la necesidad de defender la democracia, y así lo había dicho el TC en un montón de sentencias. El TC había dicho en un montón de sentencias que la persona condenada por terrorismo, cuando terminaba su condena, se mantenían ciertas restricciones de manera permanente. Pero el Tribunal Constitucional ahora dice que ellos deben tener todos los derechos, ¿no?